Pues bueno, nosotros somos el equipo número 2 y vamos a presentarles función del anestesiólogo y el médico general en el equipo quirúrgico. Como introducción, pues la anestesiología es una especialidad médica fundamental de la práctica quirúrgica moderna. La palabra anestesia proviene del griego aistesis, donde a significa ausencia y aistesis significa sensación. Por lo tanto, anestesia significa privación total o parcial de la sensibilidad, especialmente del dolor, ya sea por causas patológicas o provocadas con una finalidad médica. Y de acuerdo a la Sociedad Americana de Anestesiólogos, la anestesiología es la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor y al cuidado integral de los pacientes quirúrgicos antes, durante y después de la cirugía. Esto significa que pues, el anestesiólogo no solo duerme al paciente, sino que se encarga de su estabilidad y seguridad en todo el proceso quirúrgico. Ahora, hablando sobre el perfil, pues va a ser un médico especialista responsable de proteger y mantener las funciones vitales del paciente durante ya sean procedimientos quirúrgicos o otras intervenciones médicas. Su función principal no es solo administrar anestesia, sino también garantizar la seguridad del paciente durante todo el procedimiento, y es el profesional que vigila constantemente los signos vitales. Además, va a actuar de inmediato ante pues, cualquier complicación. En la formación académica, pues va a requerir como una preparación que primero se estudia pues, la carrera de medicina con una duración aproximada de 6 a 7 años, donde va a incluir el internado y el servicio social. Posteriormente se realiza pues una especialidad en anestesiología que dura entre 3 y 4 años, donde pues aquí ya se obtienen conocimientos más avanzados en fisiología, farmacología, técnicas anestésicas, manejo del paciente crítico, y muchos anestesiólogos obtienen certificaciones o subespecialidades en manejo del dolor, terapia intensiva, anestesia pediátrica y anestesia cardiovascular. Dentro de las habilidades y conocimientos, pues debe contar con habilidades técnicas y personales muy desarrolladas, conocimientos médicos especializados, que pues tiene que ser experto en fisiología, dominio de la farmacología, especialmente pues en los medicamentos pues, de la especialidad, y también en manejo del dolor. Pues el anestesiólogo también debe tener una capacidad de respuesta rápida ante pues cualquier situación o cualquier emergencia. Y también debe tener capacidad de trabajo en equipo, ya que pues el equipo quirúrgico lo van a conformar cirujanos, enfermería y personal técnico. También debe tener conocimiento del manejo de tecnología, porque pues va a utilizar equipos como monitores multiparámetros, ventiladores mecánicos, bombas de infusión y equipos de anestesia. En las funciones, pues se van a dividir en 3, en las etapas preoperatorias, transoperatorias y postoperatorias. Y en la primera etapa, que va a ocurrir antes de la cirugía, es fundamental pues para prevenir riesgos. El anestesiólogo realiza una evaluación completa del paciente, que va a incluir pues antecedentes médicos, alergias, los medicamentos que consume, enfermedades crónicas, y también va a determinar qué tipo de anestesia pues va a aplicar, ya sea general, regional o local. Y también va a explicar al paciente el procedimiento anestésico, los posibles riesgos y los beneficios. Después de esto, pues va a obtener el consentimiento informado. En la segunda etapa, que es la etapa transoperatoria, que ocurre durante la cirugía, el anestesiólogo va a inducir la anestesia y va a mantener al paciente inconsciente y sin dolor. También aquí va a controlar los signos vitales y, si es necesario, realiza lo que es la intubación endotraqueal
o el uso de dispositivos para asegurar la respiración. Se va a encargar de administrar sueros intravenosos, sangre si es que hay hemorragias y medicamentos para mantener pues la estabilidad. Y pues como ya les había mencionado, también va a estar preparado para actuar ante hemorragias, paro cardiorrespiratorio, reacciones adversas a medicamentos y cambios bruscos en la presión o en el ritmo cardíaco. Y en la tercera etapa, que es la posoperatoria, se va a encargar de vigilar que el paciente despierte adecuadamente y que mantenga los signos vitales estables. Además, va a indicar y ajustar el tratamiento para el dolor postoperatorio y va a prevenir y tratar náuseas, vómitos, problemas respiratorios o alteraciones cardiovasculares. Dentro de los integrantes del equipo quirúrgico, pues recordemos que el trabajo dentro del quirófano es coordinado, organizado y que cada integrante pues va a tener funciones específicas para garantizar pues la seguridad del paciente, y el equipo lo conforma el cirujano principal, que es el médico responsable de todo el procedimiento quirúrgico, quien va a realizar la operación, va a tomar decisiones durante la cirugía y que va a dirigir al equipo en lo que es el campo estéril. También está el cirujano ayudante. Va a asistir al cirujano principal, va a sostener instrumentos, controlar el sangrado y facilita la visibilidad del campo quirúrgico. También trabaja dentro del área estéril. El enfermero o enfermera instrumentista, que se encuentra también dentro del campo estéril, que va a preparar el instrumental quirúrgico, pasa los instrumentos al cirujano y mantiene el orden y la esterilidad. El enfermero o enfermera circulante, que no está dentro del campo estéril, pero se encarga de proporcionar material adicional, verifica que el equipo funcione correctamente y apoya en la logística del quirófano. Básicamente, pues se va a encargar de todo lo que el equipo estéril necesite sin romper la anestesia. Y pues el anestesiólogo, que se ubica en la cabecera del paciente y pues va a realizar las funciones que ya les había comentado.
Bien, ahora vamos a ir con la función del médico general en este proceso. Como ya vimos, pues tiene una función muy específica el anestesiólogo. Principalmente, pues se va a dividir en dos. Normalmente un médico general no anda en quirófano, al menos que seamos internos y tenemos que ayudar ahí, pero normalmente pues es otro cirujano que ayuda al cirujano principal. Vamos a tener un trabajo preoperatorio y posoperatorio. Esto también tiene que ver con la disminución de la mortalidad preoperatoria. Tenemos que la prevención como tal de complicaciones, por eso vamos a tener que realizar algún estudio de gabinete y la continuidad del cuidado postoperatorio. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a hacer como la evaluación inicial. Ya les explicó nuestros compañeros la función como tal del anestesiólogo, pero nosotros como próximos internos, tenemos que hacer este trabajo como médicos generales, que sería una historia clínica completa, preguntar desde la patología, qué tipo de patología tiene, a qué cirugía va a ser sometida y con ello poder explorar a nuestro paciente, que sería el siguiente punto, la exploración física. Si, por ejemplo, llega por una apendicitis, pues nosotros hacer las ciertas maniobras que nos indica para el diagnóstico y posteriormente pedir estudios de laboratorio para complementar este diagnóstico. También hay que hacer la valoración del riesgo anestésico, que normalmente a veces lo realiza el anestesiólogo, pero también nosotros lo podríamos realizar. Y también tener preparado como tal todo el instrumental que vaya a necesitar el tipo de procedimiento, sino que tenemos que tener todo listo, y ya sea el quirófano listo, qué quirófano nos toca, y sí, eso sería principalmente la función del médico general. Siguiente, por favor. Entonces también tenemos que hacer la historia clínica completa, desde cómo nos llegó nuestro paciente, patologías tiene, la enfermedad que tenga nuestro paciente, también los estudios de laboratorio que se necesitan como tal al someter a nuestro paciente a una cirugía, desde una química sanguínea, si tiene alguna infección o algo, pues saber tener todos esos documentos preparados. Y lo más importante que yo veo y que nos van a hacer siempre en el internado, porque los he visto mucho, que lo hacen los internos, pues es el consentimiento informado, que nosotros tenemos que llegar con los familiares del paciente si se ve, si no puede responder por sí mismo o con el paciente sí, y explicar como tal el procedimiento que se vaya a realizar, ya sea que como tal va a ser anestesiado y la anestesia pues se ve comprometido su sistema del cuerpo del paciente y que puede llegar a fallar, se podrá decir, pero no se espanta al paciente, sino que explicarle normalmente los riesgos que tiene al ser sometido a una anestesia y a ser sometido como tal a la cirugía. Y las notas de interconsulta, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene diabetes descontrolada, pues a veces es necesario ir a una interconsulta con el médico internista y él nos puede dar una valoración si está correcto que entre cirugía a nuestro paciente o cómo llegarle a controlar o si tiene alguna insuficiencia cardíaca o como tal, pues valorarlo, ¿no? Y esto sería principalmente. Siguiente, por favor. También nosotros vamos a controlar las comorbilidades, que sería como la hipertensión, si tiene nuestro paciente, el uso de sus fármacos, que esté correctamente indicado, y que esté controlado, la diabetes, como ya le había comentado, alguna cardiopatía que tenga nuestro paciente, pues nosotros a veces no podemos evaluar todo integralmente, pero tal vez un médico internista o un cardiólogo pues nos podría ayudar en ello. Si tiene alguna enfermedad pulmonar, como un EPOC, alguna enfermedad renal o si tiene obesidad, porque esto puede complicar como tal. Si se necesita intubar al paciente, pues podría complicar a la hora de intubar al anestesiólogo y notificarle que pues tiene cierto grado de obesidad nuestro paciente. Siguiente, por favor. Y también el médico general está principalmente
visto en la preparación del paciente, que sería un ayuno adecuado, suspensión o ajuste de medicamentos, dependiendo qué tipo de medicamentos o si usa anticoagulantes, esos anticoagulantes, pero a veces no son tan necesarios en la cirugía, sino posteriormente a ella, una profilaxis trombótica, una profilaxis antibiótica como tal, si tenemos riesgo de infección, educar al paciente, normalmente pues hacerle entender que tiene que estar en ayuno y que no tiene que comer a escondidas, posteriormente pues cuidar su herida, que no, si tiene oxígeno, cuidar su herida como tal, que no esté lastimando, o si tiene algún tipo de oxigenación, ya sea puntos nasales o mascarilla, pues que no se lo quite, porque es importante que lo tenga. Y pues esta correcta preparación pues nos ayuda a prevenir una broncoaspiración, una tromboembolis o una infección en el sitio quirúrgico. Siguiente, por favor. También en la vigilancia posoperatoria, el paciente salió de la cirugía, pues tenemos que pasar a visitar a nuestro paciente. Esto va a depender mucho de la institución en que estemos, pero monitorear los signos vitales para saber los signos de choque, si tenemos, el control del dolor, si necesitamos pasar un poco más de medicamento o no, la detección de hemorragias que entraría también como en choque, una vigilancia respiratoria y la identificación de náuseas y vómito, que es muy predominante por efectos de la anestesia. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Es una plática pues así bastante general en cuanto a todo lo que maneja el médico anestesiólogo y principalmente ustedes que ahora que entren al internado, pues es lo que van a manejar mucho ustedes, su historia clínica, valorar a los pacientes que vayan a entrar a procedimientos quirúrgicos importantes, y de hecho muchos médicos generales se encargan de la vigilancia postoperatoria del paciente, que eso ya depende después de que salen de recuperación y se van a piso. Y obviamente pues el responsable es el médico de base, pero eso es lo que van a empezar a hacer más ustedes, ¿ok? Ahora les voy a compartir alguna pregunta que tengan sobre esto. No, ahorita no. No, De doctor. mi parte no, doctor. Ok. Sí, entendieron bien. Bueno, más bien ya con las prácticas y con el tiempo se van a ir dando cuenta de todo lo que tienen que hacer. Las valoraciones, vamos a ver valoraciones que vamos a estar haciendo. Es todo poco a poco lo vamos a ir viendo, incluso hasta el manejo de algunos anestésicos vamos a ver, las concentraciones, la concentración del gas, todo lo que utilizamos en el quirófano, el monitoreo, sí, y todas las enfermedades que pudieran haber durante los procedimientos anestésicos y que nos pudieran causar algún problema y evitar todo ese tipo de situaciones para alguna complicación. Antes antes de que hubiera tanto monitoreo, pues muchos pacientes se nos morían porque no sabíamos cómo estaba el paciente o se movían durante el procedimiento quirúrgico. Pero era precisamente porque no teníamos un monitoreo adecuado y muchas veces hasta desde que empezaron los anestesiólogos a dar anestesia como médicos, ya se empezó a controlar todo. Porque antes aquí en nuestro hospital, no están para saberlo, pero antes había una serie de monjitas aquí en el hospital, que ellas eran las que se encargaban de dar anestesia. Entonces imagínense la preparación que tenían ellas y obviamente pues tenían muchas complicaciones. Pero bueno, ok, entonces les voy a compartir rápido esta plática. A ver si la ven. Ok. Ahí se ve. Sí, ya se ve. ¿Sí se ve la diapositiva bien? Ok. Bueno. Si ahí lo ven, entonces, esta diapositiva se ve. ¿Las dos? Sí. Ok, bueno.
Entonces, pues la función principal, ya vimos, sus compañeros ya nos lo dijeron, usted nada más va a hacer un recordatorio, ¿sí? Que es valorar al paciente ante cualquier procedimiento quirúrgico, es la función principal del anestesiólogo. Evaluar el tipo de procedimiento de la anestesia para cada procedimiento quirúrgico. Ese es, vamos a individualizar a cada uno de nuestros pacientes porque no todos entran de la misma forma. Y también algo muy importante que quiero mencionarles es que hay pacientes que llegan traumatizados o politraumatizados o llegan inconscientes y que no tenemos la opción de revisarlos o de hacerles una historia clínica o de saber qué comorbilidades tienen. Entonces, también eso es importante para que les podamos nosotros calcular las dosis de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues hacer una evaluación ahí clínica, haciéndole estudios de laboratorio lo más pronto posible y poderlos pasar al quirófano. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para garantizar que un paciente sobreviva al procedimiento quirúrgico. Sí, porque muchas veces pues entramos con pacientes conscientes y todo, pero hay pacientes que llegan inconscientes, entonces no conocemos sus historias clínicas. Sí, que es la figura esencial de la planificación perioperatoria y de la toma de decisiones. ¿Ok? Toma de decisiones en cuanto a los procedimientos que van a hacer, si es una anestesia regional, si es un bloqueo peridural, si es una anestesia general endovenosa, balanceada o local, dependiendo del procedimiento que vayamos a decidir hacer. Y de sus compañeros también nos mencionaron del médico general lo que tienen que hacer, ¿sí? Que es la historia clínica, valoración del paciente y saber qué tipo de procedimiento quirúrgico requerirá cada paciente, ¿sí? Entonces, ustedes, como médicos general, pues no deben de cometer sus normas elementales que son ética, de calidad y de seguridad del paciente, ¿sí? En su proceso formativo. Ok. En el quirófano, bueno, pues ya vemos esto que sus compañeros ya le dieron un panorama de todo lo que hace el anestesiólogo y todo lo que hace el médico general. Pero también debemos de conocer nuestras áreas, ¿sí? Tenemos 3 áreas en el quirófano que debemos saber respetar. Hace un ratito nos dieron los elementos que conforman el equipo quirúrgico, que es la circulante, la instrumentista, el primer ayudante, el cirujano y el anestesiólogo. Más o menos son los que están en el quirófano, aunque a veces hay más gente, ¿verdad? Pero vamos a ver las áreas que conforman nuestro quirófano, que es el área gris, el área negra, el área gris y el área blanca. ¿Ok? Pues el área negra es en donde están los pasillos y donde están los vestidores y donde está este piso que es donde los pacientes se hospitalizan. ¿Ok? Que que sería la zona negra, que es la admisión de los pacientes, las oficinas y los vestidores, principalmente. Nuestra zona gris, bueno, pues nuestra zona gris ya tenemos que es la segunda zona de restricción y se requiere usar ya uniforme quirúrgico en la zona gris. Se encuentra la trampa de las camillas y botas, el área de lavado quirúrgico, la selle, las salas de recuperación y los talleres de anestesia. Aquí es esta zona que me interesa que vayan sabiendo. Y algo importante también, el área blanca. ¿Por qué el área blanca? Porque es una forma en donde ustedes van a trabajar y muchas veces contaminan o se contaminan durante los procedimientos y entran al quirófano y hay médicos que son un poquito especiales y a veces me lo sacan. Ya te contaminaste y vas para afuera, ¿no? Entonces, para evitar todas esas situaciones, pues deben de conocer ustedes los aspectos importantes de las áreas y para no contaminar los campos quirúrgicos, el material que se utiliza. Sí, esta es la zona de mayor, el área blanca, que es la zona de mayor restricción. Estos son los quirófanos. Aquí más o menos aproximadamente el tamaño del quirófano debe ser de 36 por 49 metros, que aunque a veces no los tenemos, pero bueno, ese es un estándar en donde deben estar equipados. Debe tener un equipo inmobiliario, que es donde está la máquina de anestesia, monitores, la camilla, la mesa quirúrgica, las lámparas, sí, todo lo que se utiliza, los monitores de electrofulguración, el carro rojo. Aquí debemos de tener también un carro rojo por cualquier urgencia quirúrgica. Cirugía de robótica, bueno, pues ya tienen los robots dentro del quirófano ahora, pero deben estar estériles, sí, o los equipos de rayos X. Y algo importante de los elementos en el área blanca, que es el quirófano, que debe tener un flujo laminar y un recambio de aire cada 20 a 25 minutos, aunque no todos los quirófanos lo tienen. Pisos resistentes al agua, que no conductan electricidad. La otra vez les platicaba que
explotaban antes los quirófanos precisamente porque había mucha conducción eléctrica en todos lados y había gases explosivos. Ahora ya no sucede, es difícil que llegue a suceder alguna situación, pero sí ha llegado que con el cauterio se queman los pacientes y para eso son los pisos plastificados. Las paredes deben ser lisas, ¿para qué? Para que pues lisas y con unas, las esquinas deben de ser circulares para que pueda haber una mejor limpieza por parte del servicio de limpieza. Control de temperatura, es muy importante que también tengan un control de temperatura para evitar crecimiento bacteriano, ¿sí? Y se dice que debe tener un 50% de humedad, más o menos en los quirófanos. Y como ya sus compañeros les comentaron, pues todo lo que debe hacer el médico general, el médico anestesiólogo, entonces para mí era también algo importante que conozcan los elementos, porque ahora que se vayan al internado, pues van a entrar a quirófano, van a entrar a ayudar, van a entrar a hacer muchas cosas y deben de conocer todas las áreas, ¿ok? Yo creo que ya las conocen, pero bueno, no es un repaso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí alcanzaron a ver las diapositivas? Sí, Doc. Sí, Sí, Doc, sí. está bien. Ok, bueno. Si tienen alguna pregunta o duda, lo pueden decir. No, doctor, por mi parte todo quedó más claro. Ok, todo bien, ok. Les voy a compartir esta plática, pero compártanse también la de sus compañeros para que la tengan presente ahora que se vayan al internado y que necesiten algún dato, pues ahí lo van a localizar más rápido. Ok. Ahora, si quieren, vemos, vamos a dejar de compartir, detener la presentación, ok. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente plática porque vamos atrasados con una plática, ahora verán, es valoración y medicación preanestésica. Sí, están los que van a presentarla. Sí. Ok. Pues si quieren empezamos para que no se nos fastidien mucho y terminemos pronto. Así que están en sus casas, ¿verdad? ¿O andan fuera de ellas? No, doctor, aquí andamos. Bueno, vale, pues entonces vemos la siguiente presentación. Voy ahorita, empezamos a compartir. ¿Pueden aceptar a alguien que se está uniendo, por favor? Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablarle de anestesiología, de la evaluación preanestésica y de las bases y la evaluación clínica de la misma. El equipo está conformado por Chávelas Martínez Diego Llave, por García Trejo Aurora y por su servidor Gonzalo II Jorge Eduardo. Siguiente, por favor. Bueno, para comenzar hay que definir qué es una valoración preanestésica. Bueno, una valoración preanestésica es básicamente como la valoración inicial que se le da a un paciente antes de cualquier
evento quirúrgico o de cualquier evento que conlleve alguna anestesia general. Básicamente se basa en la obtención de diferentes datos clínicos con diferentes fuentes de información. Se recomienda revisar, por ejemplo, expedientes de médicos tratantes anteriores, también una entrevista directa, un interrogatorio directo al paciente o los representantes del mismo, como por ejemplo pueden ser sus padres o su cuidador. Un examen físico que esté orientado, por ejemplo, a una intervención. En el caso de que sea, por ejemplo, una intervención cardíaca, deberíamos de descartar primeramente enfermedades cardíacas estructurales, por ejemplo, o enfermedades pulmonares crónicas. En cuanto a la ficha clínica, pues es básicamente el formato en el que se va a tener toda esta información con los datos del paciente y con la ficha de identificación del paciente. Exámenes de laboratorio. En estos exámenes de laboratorio hace referencia a exámenes que se van a solicitar en ese momento o también a exámenes anteriores realizados o solicitados por otros médicos tratantes, y otros documentos relevantes, pues también podrían ser como por ejemplo documentos de identificación. Siguiente, por favor. Con historia clínica y examen físico vamos a irnos a lo que es una historia clínica y un examen físico ya por aparatos y sistemas, o ya enfocado, perdón, mejor dicho. En este caso, el formato debería ser un formato o un cuestionario estandarizado. En este caso, la bibliografía recomienda que esté estandarizado dependiendo del hospital, ya sea dependiendo del tipo de formatos que manejen, ya sea electrónicos o físicos. Y en el mismo formato debería de contar principalmente, y lo más importante, pues es la identificación del paciente, que el formato identifique perfectamente al paciente y que no se pueda confundir, para evitar errores al momento del acto quirúrgico y también para evitar confundir al paciente y que se equivoquen de cirugía, ¿no? Que casi no sé, que casi no ha pasado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del semestre pasado que el doctor con el que llevamos oncología nos dijo que varias veces pasaban eso, principalmente con los estudios, que muchas veces inclusive llegaba a dar tratamientos, o evitar dar el tratamiento que teóricamente estaba, a lo mejor sabían el nombre de identificación y no era el paciente correcto. Y pues ahí no es culpa del médico, sino del laboratorista que no hace la ficha de identificación. Entonces nosotros nos vamos a ahorrar este tipo de problemas y vamos a hacer que nuestro formato esté claramente identificado al paciente. En este caso también tiene que ver la fecha de evaluación, es decir, la fecha en la que se va a realizar o la que se va a rellenar todo este formato. El diagnóstico y el procedimiento a realizar hace referencia, pues, precisamente al diagnóstico por el cual se va a someter a tal paciente a tal evento quirúrgico, y el procedimiento a realizar es también muy importante que se especifique, porque pues a la par con los datos y la fecha de identificación del paciente es lo que nos va a evitar errores y que se le haga un tratamiento a un paciente que no lo requiere. Por ejemplo, en un caso muy extremo, que se le ampute una extremidad a un paciente que no requiera tal cirugía. Anamnesis remota hace referencia a que es la anamnesis general. En este caso, pues vamos a tener una toma de signos general, una evaluación de ruidos cardíacos general, de campos pulmonares. Es una anamnesis remota, como su nombre lo menciona, es un chequeo, por así decirlo, de rutina, ¿no? Lo que coloquialmente se conoce así como un chequeo de rutina. Una revisión por aparatos y sistemas, como su nombre lo menciona, pues ya va más enfocada. Si va a ser un procedimiento gastrointestinal, pues probablemente no tenga mucho relevancia hacer una gasometría, o a lo mejor hacer una prueba de esfuerzo, o una espirometría, procedimientos que van más enfocado a lo que es a lo que es la revisión de la vía aérea, ¿no? No tanto del procedimiento que se le va a hacer. En este caso, pues, se le indicarían otro tipo de cosas, como lo puede hacer una colonoscopía, etcétera. Esto va enfocado, como se los menciono, tanto el diagnóstico como el procedimiento que se va a realizar. Un periodo de ayuno, para este caso, existen diversas guías que nos van a indicar, dependiendo del procedimiento y dependiendo también de las características y los antecedentes del paciente, las recomendaciones del ayuno. Un examen físico dirigido, igualmente, como por ejemplo si se va a realizar una cirugía para el apéndice, pues un examen físico orientado para la misma sería, por ejemplo, la maniobra de McBurney. Los resultados de exámenes de laboratorio, igualmente, por ejemplo, si se sospecha de que hay algún tipo de infección, pues a lo mejor ahí sí ya estaría justificado realizarle una citometría hemática, en la cual vamos a estar buscando pues la leucocitosis y a lo mejor algunos otros signos inflamatorios.
Y, por ejemplo, si también es un paciente que tiene antecedentes de cardiopatías estructurales, pues a lo mejor un ecocardiograma. Una evaluación de ASA y un plan anestésico sugerido, pues esto más o menos lo vamos a retomar más adelante, pero pues de manera general hacemos referencia a la evaluación ASA como una evaluación general que nos va a ayudar a identificar el riesgo o el estado del paciente, mejor dicho, por ejemplo, desde estar bien sano, que sería un ASA 1, hasta la muerte cerebral, que sería un ASA 6. Más adelante retomaremos esto de la clasificación de ASA, pero a grandes rasgos, pues es básicamente el estado del paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con el examen físico dirigido también es importante mencionar que de manera general hay algunas maniobras o algunas pruebas físicas que se van a hacer a todos los pacientes, como por ejemplo una clasificación de Mallampati. Esta clasificación pues, nos va a ayudar a ver más o menos qué tan fácil va a ser de intubar este paciente o no. Más adelante también se va a profundizar en esta clasificación, a grandes rasgos es para ello. Igualmente nos sería de utilidad para lo mismo, para datos de alarma, o más bien para datos de saber si este paciente va a ser fácil o difícil de intubar, pues vendría a ser la distancia tiromentoniana o la amplitud de la apertura vocal. Y también es importante ver el estado de la dentadura para ver si posterior a una intubación, pues esta no fue dañada. La prueba de Allen, pues la prueba de Allen, como también se hace en una gasometría, es para ver la circulación de la circulación, por ejemplo, en este caso la imagen ilustra la maniobra de Allen para ver la circulación colateral del brazo. En este caso, pues estas maniobras también son de interés para para ver en este caso, por ejemplo, al momento de hacer una canalización o al momento de tener que pasar alguna vía. Para esto se hace la maniobra de Allen. Y pues las pruebas complementarias, como lo mencionaba anteriormente, pues en dado caso de que haya algún antecedente de alguna enfermedad que sea de utilidad hacer algún tipo de estudio, como lo puede ser un electrocardiograma, un ecocardiograma o una tele de tórax, pues en este caso, como les mencionaba, pues a lo mejor una cardiopatía estructural pues requeriría de un ecocardiograma, por ejemplo. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito más de la clasificación de ASA. Pues bueno, en este caso la clasificación de ASA, como se los mencionaba anteriormente, pues es una clasificación que a grandes rasgos tiene más bien, su importancia clínica es que es una puntuación numérica asignada a un paciente en particular según su extensión de la enfermedad sistémica. Esta se evalúa a través de su historial médico, de la extensión de la limitación funcional. Cuando se utiliza como se debe utilizar o cuando se utiliza según lo previsto, es un sistema de puntuación que proporciona un enfoque general para la evaluación del riesgo preoperatorio. Esta, de manera general, puede ser útil para individualizar el manejo de los pacientes quirúrgicos. Como lo podemos ver ahí, pues son 6 grados del ASA. Vamos a verlo de manera rápida con un ejemplo. Por ejemplo, para el grado 1 de ASA sería un paciente que sería, por ejemplo, un atleta universitario de 20 años que va a ser sometido a una reparación del ligamento cruzado anterior. Pues este paciente no fuma, no bebe, no consume medicamentos, tiene una IMC de 23, pues este sería un ASA clase 1. Un paciente de ASA clase 2, pues sería, por ejemplo, un estudiante universitario de 19 años que se somete a una cirugía de emergencia tras un accidente automovilístico con un IMC de 29, presenta antecedentes exclusivos de uso de alcohol, de cannabis, también presenta antecedentes de reflujo gastroesofágico, que también está bien controlado. Pues este paciente ya se consideraría un ASA clase 2. En este caso, como también fue un accidente, pues ya entraría a la clase de emergencia, sería un clase 2 de emergencia. ¿Por qué? Porque pues tiene un sobrepeso, ha consumido sustancias recreativas, en este caso sería el alcohol, el cannabis, también tiene enfermedad por reflujo, a pesar de estar controlada, pues se toma en cuenta. Sería clase 2E, repito, porque es un accidente automovilístico, por ende es una situación de emergencia. Un paciente de ASA clase 3 sería, por ejemplo, una mujer de 30 años que está programada para someterse a una cirugía para extirpar un quiste ovárico. En este caso, esta mujer presenta anemia por la menorragia, presenta diabetes tipo 2, que está tratada con metformina, no fuma, bebe ocasionalmente y tiene un IMC de 42. Esta paciente se clasifica como una ASA 3 debido a la gravedad de la obesidad. Una ASA grado 4 sería, por ejemplo, una mujer de 70 años que se encuentre programada para una apendicectomía por medio de la laparoscopía.
En este caso sería de urgencia. Sus comorbilidades incluyen tabaquismo de 100 paquetes por año, también antecedente de EPOC, mal controlado, también una obesidad mórbida con un IMC de 46, diabetes mellitus tipo 2, insulino dependiente. Esto ya contaría como un ASA grado 4, y como es una cirugía de urgencia, pues sería un 4E, un cuarto E de emergencia. Un ASA 5 sería, por ejemplo, un hombre de 55 años, el cual está programado para una cirugía de urgencia, porque tiene una gran laceración en la aorta abdominal después de que un caballo le pegara, por ejemplo, y quedara atrapado en el poste de la cerca. Después de estas rupturas de la aorta, también sufre fracturas en las costillas, también sufre una fractura en la pelvis por la caída. Sufrió un paro cardiocirculatorio en urgencias, tiene debido a la hemorragia masiva de la ruptura de la aorta, requirió RCP, y actualmente también requiere transfusiones masivas de sangre y de paquetes plaquetarios. También es clasificado en este caso por todos estos antecedentes de enfermedad y por todo lo que requiere como un ASA de clase 5E. Un paciente 6 o un paciente clase ASA 6 sería un hombre de 25 años que tiene una lesión grave en la cabeza y en la columna cervical. Estas lesiones, por ejemplo, son muy características de los accidentes de motociclistas. Cuando no llevan casco, pues sufren lesiones graves en la cabeza y en la columna cervical. Y pues ya cuando tenemos este tipo de lesiones por un trauma de tanta fuerza, de tal magnitud y que aparte no lleva casco, pues ya casi lo podemos clasificar como muerte cerebral, y ya por ende sería un ASA de tipo 6. Siguiente, por favor. Bueno, los estudios también, como les mencionaba, pues son dirigidos. Son estudios que depende de qué tipo de paciente vamos a operar. Por ejemplo, una citometría hemática no es rutinario, por ejemplo. Según si hay hallazgos clínicos de infección, pues sí podría ser rutinario. La glicemia solamente, por ejemplo, si es sospechada o confirmación de diabetes. Pruebas de coagulación para pacientes que tienen solamente enfermedades hepáticas o enfermedades renales. Eso cuando la paciente embarazada, pero hay sospecha clínica de embarazo, se debe realizar electrocardiograma, perdón, para enfermedades cardíacas y estructurales, como se les mencionaba, como por ejemplo valvulopatías o enfermedades pulmonares como el EPOC. Siguiente, por favor. Ecocardiograma, igualmente cuando hay enfermedad cardíaca estructural. Radiografía de tórax cuando hay pacientes que tienen riesgo o signos de enfermedad cardiopulmonar. También se pide una tele de tórax. Esto casi también es de rutina por lo general. Y examen de orina. El examen de orina es poco frecuente que se pida, pero pues se puede pedir. Es una solamente cuando hay una alta sospecha de una enfermedad de vía urinaria. Siguiente, por favor.